de Álvaro López Echeverry los tendrán al día con las noticias de Risaralda, Caldas, Quindío, Colombia y el mundo. Radio y televisión de la mano con la comunidad. Informativo del Eje Cafetero. Son las 7 de la mañana, 9 minutos, 7 de la mañana, 9 minutos, hermana, a partir de este momento con Carlos Alberto Morales Soto de Regioned y también con John Jairo Posada Castaño, que entre otras cosas, John Jairo Posada Castaño, periodista, director de Mundovisión Noticias, corresponsal de Caracol Panamá, de varios noticieros de televisión, con más de 40 años en el oficio. Carlitos Morales, periodista, también director de Regioned, son los invitados a este homenaje con usted en la mañana de hoy, para esta persona que se nos fue también, Hugo Armando Arango Duque, a descansar en la paz del Señor. Nos hemos querido unir como medios de comunicación y como amigos que fuimos de Hugo Armando Arango Duque para rendirle este sentido homenaje póstumo a quien fuera hijo de Dos Quebradas, a quien se hizo líder comunal en la vereda del Estanquillo, a quien se hizo presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de Todo Dos Quebradas, quien ocupó varios cargos importantes en la administración pública. Fue secretario de Obras Públicas de este municipio, fue secretario de Gobierno, el primer gerente de Aguas y Aseos del Risaralda, y también tuvo la oportunidad de estar en la política. Fue diputado a la Asamblea de Risaralda varios periodos. A Hugo Armando lo conocimos siendo un jovencito. Yo diría que quien fue el inventor de la política de Hugo Armando Arango fue el exalcalde ya fallecido Argemiro Cárdenas Agudelo, quien fue el que me lo presentó muy jovencito, siendo yo alcalde de este municipio. Bueno, creo que sí, más o menos en esa época del 90. Por eso la emisora Qué Buena 92.1 FM, el canal de televisión online Risaralda TV, el canal de televisión Mundovisión Televisión, con Mundovisión Noticias y con el periodista John Jairo Posada Castaño, Regioned Noticias, que lo dirige nuestro amigo Carlos Alberto Morales Soto, también periodista de muchos años en este municipio. Los tres compartimos con Hugo Armando muchas actividades políticas, sociales, de amistad, y por eso nos hemos querido unir el día de hoy, para que lo recordemos, para que hablemos de su vida, de su obra, de su historia, de su familia. Y le doy los muy buenos días a John Jairo Posada Castaño, quien aparte de ser periodista y conocer la clase política de este departamento, fue una persona que estuvo muy cercana a Hugo Armando Arango Duque, a su familia. Recordemos que Hugo Armando Arango Duque murió el pasado fin de semana al lado de su hijito Jerónimo, su hijo mayor. Dejó a su hijo menor Samuel, una muerte de la que se ha especulado y se han dicho muchas cosas. John Jairo Posada Castaño, por la cercanía que tiene con su familia, con su investigación periodística, nos va a contar realmente lo que sucedió. Y comencemos por ahí, mi apreciado y querido John Jairo. Contémosle a toda nuestra audiencia, antes de decirles quién fue Hugo Armando, contémosle cómo falleció. Buenos días a todos los oyentes de Qué Buena en esta alianza informativa con ustedes, con Carlos Morales. Hace 15 días, Germán, a esta hora yo recibí la última llamada de Hugo Armando, que se montaba en un caballo con su hijo Jerónimo desde el sector de la Florida. Hay un señor que se llama Machete, que es el guía turístico, el señor que alquila los caballos, y los llevó desde la Florida 6 horas a caballo. Allá ellos se bajó con el hijo Jerónimo, que a propósito le habíamos comprado un sable, que era uno de los últimos antojos que él tenía, porque a Jerónimo le gustaba la aventura como al papá, y ellos se internaron mucho más allá, casi 2 horas, caminaron más y se fueron a un arroyuelo termal. Las últimas evidencias es que ahí cenaron, se bañaron en el agua termal y se quedaron dormidos, profundamente ellos dormidos. Estaban, disculpe, yo Jairo que le interrumpa, ellos estaban hospedados en algún sitio, o ellos llevaron carpas. Una carpa, y ellos llevando lonas se bañaron en el agua termal.
comieron, cenaron, porque están ahí los... ¿Qué día? los ¿Qué día fue eso? Ellos salieron el viernes en la mañana. Sí, llegaron el viernes por la noche. Y llegaron el viernes en la noche. Se bañaron. Se bañaron. En una cascadita que hay muy metida en la selvita Y de ahí la laguna del y Otún, ahí armaron la a la carpa. carpa al lado. Se bañaron y comieron, cenaron. El viernes en la noche. Sí, porque Jerónimo comía bastante. Bueno, entonces cenaron Y se quedaron dormidos. dormidos. Entonces, la teoría es que tanto la hipotermia, porque la temperatura en la laguna del Otún Es baja muy fuerte, a menos muy 3 fría. grados, Menos 3 grados, sí. más el agua termal bota un azufre. Mucha gente dice, ¿y por qué la gente en termales no se muere? Pues porque están al aire libre. Allá era una especie de selva, porque a Hugo, yo le decía a Tarzán, le gustaba la selva, la aventura. Cuando íbamos a Buenaventura desafiaba la ola y se le metía al mar. Entonces, la teoría es que se quedan dormidos y Machete los encuentra el lunes, cuando regresa por ellos. O el martes a las 2 de la tarde. No, el lunes, en las 6 de la mañana. Él quedó llegar a las 7 y los ve tendidos juntos, sin señales de violencia, con todas sus pertenencias, con los rastros de comida, que yo le digo, y él da aviso a las autoridades. Esa es la versión que yo tengo. Machete era... Machete es un señor el Pedro. que alquila, sí, él es contratado él trabaja con la Carter y con Aguas y Aguas, y es el que alquila las bestias, el que los baja de hecho después a mula. Y ya lo conocía él. Hugo Sí, Armando ya siempre. había ido varias veces. Y a es ese muy sitio amigo, con el y es hijo. muy amigo del hermano de Hugo Armando, que también lo ha acompañado muchas veces en estas aventuras de... O sea que de acuerdo a de eso, Juan Carlos, Hugo pues. Armando y su hijo Jerónimo murieron a la amanecer Probablemente del sí, viernes. probablemente por hipotermia o por intoxicación. Yo no soy ni toxicólogo ni médico forense. Medicina legal, ¿qué yo ha me dicho apego, al respecto? el ¿La dictamen lo necropsia tiene qué el dictamen lo tiene solo la familia. Es reserva de la Ellos, familia. sí, y yo no he querido pues ahondar en eso, porque pues eso no los va a revivir. Bueno, eso fue una tragedia. Toda una tragedia. Lo que llama una muerte silenciosa. En Una Estados muerte Unidos silenciosa. hay gente, Germán, usted ha visto, usted que vivió en Estados Unidos, mi amigo, que se mete en un carro, prende el exhausto del carro en un garaje Sí. y se muere intoxicado por los gases del carro y no se dan cuenta. Mucha gente que llega ebria y que la mujer no lo deja entrar a la casa. Entonces Sucedió también en una cabaña acá el año pasado en Los Nieblos, una pareja que dejaron el gas domiciliario abierto, el gas abierto, y amanecieron muertos. sí, lo que yo digo es que hay que respetar el dolor de la familia, y medicina legal y los dictámenes son sagrados, y eso hemos querido. Durante toda esta semana se ha hecho el novenario. La mamá está muy golpeada. Lo Jairo, mismo- comencemos por ahí. Sí. Hablemos de los papás de Sí. Hugo Armando Arango, dónde nació Hugo Armando y hace cuántos años. Bueno, Hugo Armando había nació en Dos nacido. Quebradas hace 54 años. El 19 de septiembre cumpliría 55 años. El papá era Armando Arango Giraldo, que murió recientemente hace casi 2 años. La mamá es doña Ana María Duque Gómez, una educadora pensionada que vive en la vereda del Estanquillo. Los hermanos son Juan Carlos Arango Duque, Luis Fernando Arango Duque, Marta Cecilia Arango Duque. Los hijos, Jerónimo Arango Correa, que en paz descanse, y Samuel Arango Correa. Él estaba casado y luego se separó con la abogada también, Marcela Correa. Ella es abogada, trabaja en la S de Salud Pereira. Sobrinos viven: Luis Fernando Arango, Lina Vanessa Arango, Jason Ospina Arango, Santiago Ospina Arango, Daniel Felipe Arango, Emanuel Arango, Esteban Ospina Arango, Juan José Arango. Este era el potencial electoral de Hugo Armando. La familia. Era la base política, era su familia. Sí. ¿Qué pasa? Le voy a contar, Germán. Hace 15 días a Jerónimo le gustaba mucho ir a la librería Roma. Yo le regalaba, de hecho, libros. Es más, la última foto que está ahí en el equipo de compañeros de esta gran emisora y televisora, está la última foto que yo le tomo a Jerónimo en la librería Roma, porque yo le regalé a él El Príncipe de Maquiavelo, Séneca. Muchacho era un tipo brillante, era un niño que se iba a las reuniones políticas, pedía la palabra y hablaba como un adulto. Él quería ya estar en la universidad, ahí está la foto precisamente, esa es la última foto que yo le tomé a Jerónimo hace 15 días en la librería Roma, y le regalé otros libros. Y él soñaba con ser presidente de la República. Entonces el hermanito Samuel le decía: sí, ¿yo qué voy a hacer? Usted va a ser el vicepresidente. Le decía, Jerónimo estudiaba ¿dónde? En el Salesiano, estaba ya ¿En qué grado? Ya le preciso un segundito que la doctora Marcela me envió la información. Él le faltaba Jerónimo muy y Samuel poco. vivían con la mamá, con Sí, Marcela. y se lo intercambiaban.
Ellos, es decir, compartían sí, sí, sí. Él estaba, le faltaban casi 2 años para graduarse. Eso viene a ser bachiller. casi cuarto bachillerato, más o menos. Y era un muchacho brillante. Noveno, estaba en noveno, era un muchacho brillante. Noveno, octavo, creo. Y él quería estudiar mucho, leía mucho. Él se creía ya que los profesores no eran suficientes, que el colegio le quedaba grande. Él quería ya estar en la universidad. Le decía al papá que lo llevara a Bogotá a hacer un TEX con el IFEX para él superar las materias y a estudiar Derecho. Y tenía como uno de sus tesoros la Constitución de Colombia, que se la entregó firmada, regalada en la Corte Constitucional María Victoria Cachi. La exmagistrada de la Corte que también está que también está en una cama convaleciendo. Está prácticamente en coma. Exactamente, coma inducido que llama. Y él vivía orgulloso y Hugo Armando vivía orgulloso de eso. Además, Hugo Armando me dijo, la última foto que estuvimos en un canal que fue de su propiedad en Mundovisión, está ahí también, se la tomé en Mundovisión. Él me dijo, necesito hacer un comunicado de prensa porque a él lo llamaron ¿qué día fue la rueda de prensa de Juan Pablo Gallo? Un lunes, para que estuviera esa es la última foto que yo le tomo a Hugo Armando en Mundovisión, esa. Y para que estuviera en lo de Michael Lopera y en lo de Juan Diego Patiño. Y oficializara pues el respaldo a Michael. Él me dijo, hermano, yo he tomado una decisión política, me he reunido con el equipo de trabajo, he tomado una decisión, espero que la respeten, tómeme una foto, hágame una entrevista y grabamos el siguiente comunicado de prensa que está en la voz de Hugo Armando, que fue lo último que yo grabé con él hace 18 días exactamente en los estudios de Mundovisión. Esta es la voz de Hugo Armando Arango anunciando su retiro de la aspiración a la Asamblea Risaralda. Él ocupó la curul en la Asamblea 5 veces y que ya no iba más, que él se retiraba y que se iba a tomar la siguiente decisión. Ahí está la voz de Hugo Armando Arango, por favor. Buenas tardes. Les habla Hugo Armando Arango Duque, quien ha tenido la posibilidad de llegar a la Asamblea Departamental en 5 periodos representando a los risaraldenses con dignidad y altura. Quiero manifestarle a la opinión pública risaraldense que en las últimas horas, acompañado de nuestro equipo de trabajo y de colaboradores, hemos tomado la decisión de dar un paso al costado y no continuar con la aspiración a la Asamblea Departamental. Pero, sin embargo, seguimos en la gesta política, en el propósito de llegar con un mensaje claro a los risaraldenses, pidiéndoles que nos den la oportunidad de que Juan Diego Patiño sea el próximo gobernador de los risaraldenses y de Mauricio Salazar para que llegue a ocupar el primer cargo de la capital risaraldense de la ciudad de Pereira. Muchas gracias por su comprensión y apoyo. Germán, esta fue la grabación hace exactamente 18 días que yo le hice a él un martes. Y esa foto que están viendo fue la última que se tomó. Él había tomado la decisión de no seguir en la Asamblea Departamental, de no volver a realmente porque él ya no estaba diputado. En los cálculos que estaba haciendo Germán, que eso es una cosa, 800 millones meterle uno a una candidatura, a una aspiración a la Asamblea, para la vez pasada él sacó 8.350 votos. Eso está muy costoso. O sea, hoy usted que fue senador, que fue representante de la Cámara 2 veces, alcalde, sabe que la política se ha encarecido. Entonces el mío, yo no estoy en condiciones de perder lo poco que he conseguido, porque se lo voy a dejar a mis hijos y no me voy a arriesgar en esta aventura. John Jairo. Hablemos de la trayectoria administrativa y política que yo ahorita al comienzo más o menos. Sí, usted conoce mucho más que yo. Yo conozco a Hugo Armando, diputado en el gobierno de Carlos Alberto Botero. Porque eran 3 célebres diputados. Le voy a contar la anécdota. Pero él antes ya había sido diputado. 3 veces. Porque él comenzó a ser diputado en el 97. Por el Partido Liberal, exactamente. Él fue 2 veces diputado por el Partido Liberal porque recuerdo que lo impulsamos, lo ayudamos. Sí. La primera vez que él llegó a la Asamblea fue con el apoyo nuestro. Sí. Que entre otras cosas hay una anécdota muy bonita. Cuando Hugo Armando, nosotros le decimos, venga, que queremos que sea nuestro diputado de Dos Quebradas, lo primero que me dijo es, yo no tengo plata. Él y otros no vamos a necesitar mucha plata porque nosotros tenemos un apoyo y tenemos, en todo el departamento, tenemos una unión de fuerzas políticas. El ingeniero Jorge Mario Cardona lo acompañó en el Mitsubishi, el papá, un Mitsubishi rojo, hizo la campaña y me dijo, mire Germán, mire lo que tengo 20.000 pesos. Por darme cuenta Jorge Mario que una vez tuvo que gastarse 10.000 para tanquear el vehículo. Esa es una anécdota muy bonita. Hugo Armando hizo la primera campaña de la Asamblea sin mucho dinero, es decir, no se hubo que, porque teníamos
una fuerza política muy grande acá en Dos Quebradas y en el departamento. Germán, él me cuenta que en el estanquillo fue un día Argemiro y él Sí. está jugando fútbol. Sí. Y le digo, vea, yo quiero, usted tiene mucha... Y se echó un discurso, entonces le digo, yo le voy a presentar a Germán Aguirre. Eso me lo contó Hugo Estaba Armando muy Aguirre. jovencito. Así Hugo, fue, porque claro. Argemiro fue el que me presentó Le a decía Hugo Armando. Tarzán la mamá, porque se iba del estanquillo, la mamá me cuenta, chiquitico, hasta Marsella a pie y se devolvía. Ese era Hugo Armando. Y él llega a la asamblea con el apoyo nuestro. Él luego aspira a la asamblea departamental nuevamente y trabaja con Octavio Carmona Salazar y con Atilano Córdoba. Ellos dos lo impulsaron, le ayudaron y él llega por el Partido Liberal por segunda vez a la asamblea departamental. Exacto. Luego él aspira a la asamblea departamental porque como que tuvo divergencias ahí con Alternativa Liberal. Con Octavio Carmona. Y llega con Mauricio Salazar y con María Irma Noreña, ellos lo adoptan y aspira por el Partido Conservador. Correcto. Posteriormente, él también como que tiene ahí sus diferencias con Mauricio y con Irma y él va a la familia Mereque. Correcto. Y ellos lo apoyan, él no sale diputado, no le alcanzan los votos, pero el que asume la curul es Julio César Londoño, el secretario de Gobierno departamental. Julio César Londoño, por una inhabilidad que tenía ahí con el hermano fue director encargado del área unos meses metropolitana y eso lo inhabilitó. Así es. Y Julio César Londoño no se pudo posesionar. Y Hugo Armando, que no le habían alcanzado los votos, había seguido en orden de elegibilidad. Correcto. Y eso hizo que arrancara su periodo y fuera por cuarta vez diputado a la Asamblea del Risaralda. O sea que Hugo Armando estuvo realmente, fue 4 Sí, él me decía que 5. No, yo no sé cómo, él estuvo pero realmente usted tiene más precisión. cuatro periodos estuvo en la Asamblea Departamental y fue así como le estoy contando. Sí, y en el gobierno, el primer gobierno de Víctor Manuel Tamayo, fue nombrado gerente de Aguas y Aseo de Que incluso Risaralda. alguna vez lo regañé, yo le dije, venga, ya donde acá usted conservador, si usted fue mi presidente, cuando fue mi presidente de Juventudes Liberales, y los discursos que le escuchaba yo a Hugo Armando era un buen orador, vehemente, era sí, vehemente claro. y era contundente, y le dije yo vengo, y lo hice parte de la directiva de jóvenes liberales de Colombia, y estuve en Bogotá varias veces por delegación nuestra, y estuve en el exterior también por delegación nuestra, llevando la vocería de los jóvenes liberales. Entonces me dijo, la política es dinámica. Y yo, pero vaya si es dinámica. Muy Hugo. dinámica. Y así fue que él estuvo allá, pero ahora él quería incluso volver a las huestes del Partido Liberal con el apoyo que le estaba dando a Juan Diego Patiño y aspirar nuevamente a la Asamblea porque fue Juan Diego el que le dijo, venga que lo quiero apoyar, Sí, lo quiero estaba apoyar en la para lista, que usted sea sí. nuevamente diputado, pero usted ya está contando las razones por las cuales él no quiso Germán, voy a contar una o anécdota. volver a aspirar nuevamente a la Asamblea. Usted sabe que yo fui del equipo de prensa de Carlos Botero, gobernador, Sí, y señor. era Hugo Armando, diputado. Sí, señor. La misión mía, encomendada por el gobernador, que hoy le voy a contar, era los martes y jueves, irme todo desde las 8:45 de la mañana hasta las 2, 3 de la tarde, a ver qué hablaban los diputados para hacerle un resumen ejecutivo al gobernador. Sí. Los tres más vehementes en esa época era Giovanni Londoño, del Mira, Mario Marín, del Partido Liberal, que cada rato se emocionaba, Sí. y Hugo Hugo Armando. Armando. Sí, es que Hugo Armando fue un muchacho. Además, profesionalmente él se hizo abogado. Sí. Él fue abogado, se especializó en derecho minero. Fue lo último. ¿Dónde hizo la primaria y la secundaria Hugo Armando? ¿Tiene esa información? Jairo. Espere un momentico. Bueno, Jairo, permítame, Yo le doy los muy buenos días al periodista Carlos Alberto Morales. Carlitos, buenos días. Muy buenos días para usted, doctor Germán, para Carolina, para don Abelardo, para mi amigo de muchas batallas periodísticas, Álvaro López, y para John Jairo. Usted también tuvo afinidad, tuvo mucha amistad. Bueno, es que nosotros nos criamos juntos acá en Dos Quebradas. ¿Y en qué año recuerda más o menos conoció a Hugo Armando por allá en esa época? Pues, doctor Germán, prácticamente en su gobierno y en el gobierno de, en 1990, la primera de Argemiro Cárdenas. Pero la anécdota importante que yo tengo con él es después que yo aspiré al consejo de Dos Quebradas del grupo de Janet Patricia. Yo no llego al consejo y me encuentro con don Orlando, el hermano de Gildardo, de Antena de los Andes. Orlando Cardona. Él me pide que le monte un sistema informativo en Antena de los Andes y yo se lo monto. Estoy ahí cuando un día me encuentro en la asamblea con Hugo Armando. Y me dice, Carlos, ¿qué está haciendo? Y le digo, no, estoy en Antena. Y me dijo, váyase a trabajar a la Virginia. Eso
¿Usted no le da pereza madrugar y irse todos los días en bus para la Virginia? O sea, va a ir allá. Y le dije, no. Me dijo, camine que James es muy amigo mío. James Alzate, que sí, también el está aspirando. alcalde Y que está aspirando de nuevo a la asamblea. Sí, nos fuimos y al otro día empecé yo como jefe de prensa de la Virginia. Duré casi, 3 años y medio. Me acuerdo. Y Hugo Armando viajaba todos los días desde en bus. A las 5 de la mañana me iba en bus, para la Virginia. Al periodista no le alcanza para y más, a las 5 hermano. de la tarde, y a las 5 de la tarde, doctor Germán, pues ya terminaba mis labores y me venía para acá. Ahí fue donde adelgazó tanto. Sí. ¿Y cómo le parece que Hugo Armando se sale de los estereotipos de los políticos convencionales? Hugo Armando nunca me pidió a mí un peso por haberme llevado a la Virginia, ni me exigió que le ayudara políticamente. Sin embargo, cuando yo terminé en la alcaldía de la Virginia, le ayudé con muchas cosas, porque como él sabía que yo era productor de radio y televisión, le hice algunas piezas de audio para unas campañas. Pero así era Hugo Armando. Sí, señor. Álvaro, ¿le parece bien? Vamos al espacio comercial y ya regresamos en este homenaje que le estamos rindiendo al hijo de Dos Quebradas, al diputado que tuvo Dos Quebradas por 4 periodos en la Asamblea Departamental. Vamos a continuar hablando y tenemos, John Jairo, varios testimonios de quien fueran sus colegas, fueran sus compañeros diputados y de otros dirigentes. Entre otras cosas, si alguien que acompañó a Hugo Armando en sus campañas políticas, alguien de su familia o algún amigo, quiere llamarlos acá al 606-342-1050 y opinar sobre Hugo Armando Arango, sobre su vida, pues también lo podrá hacer luego de este espacio comercial. Ya regresamos. Qué buena te suena. 92.1 es la mejor emisora. Y ya no escucho más nada, no escucho más nada. Qué buena. Gracias por creer en Pereira. Contribuyente con su aporte, hemos logrado un recaudo histórico. Al 31 de mayo alcanzamos el 96% del presupuesto proyectado en impuesto predial para la vigencia 2023. En Pereira se ven los impuestos. Pereira, gobierno de la ciudad, capital del eje. En Pereira estamos encosechados. Vive las fiestas del campesino en los 12 corregimientos de la capital del eje y disfruta de gastronomía, música, danza, emprendimiento, shows musicales y más. Consulta la programación en nuestras redes sociales, @Alcaldía de Pereira en Instagram y Facebook, @Alcaldía de Pereira en Twitter. Pereira, gobierno de la ciudad, capital del eje. Gracias por creer en Pereira. Contribuyente con su aporte, hemos logrado un recaudo histórico. Al 31 de mayo alcanzamos el 96% del presupuesto proyectado en impuesto predial para la vigencia 2023. En Pereira se ven los impuestos. Pereira, gobierno de la ciudad, capital del eje. Con Educación Confamiliar tú eliges, cumple tus metas, crece y suma logros con nuestros técnicos laborales por competencias en operaciones logísticas, contabilidad, peluquería, sistemas, alimentos y cocina, cuidado del adulto mayor, mercadeo y marketing digital y asistencia administrativa. ¿Qué esperas para inscribirte? Tarifas subsidiadas para afiliados a Confamiliar Risaralda en categorías A y B. Acércate a nuestros centros de matrículas. Pereira, calle 22, número 440, piso 4. Dos Quebradas, avenida Simón Bolívar, número 3501. Vigilado Supersubsidio. Óptica Las Gafas, con más de 38 años, sirviéndole a la salud visual. Somos Óptica Las Gafas y seguimos ubicados en nuestra única sede, 2211, carrera séptima, 2211, en toda la peatonal, el edificio rojo, el único con la mejor tecnología para todo el eje cafetero. Somos Óptica Las Gafas, mejores precios, con calidad. Y pregunta por el doctor Andrés Ladino. Polarizados y accesorios Full Autos, una empresa con calidad y garantía. Más de 10 años de experiencia lo certifican. Polarizado nanocerámica y nanocarbono, pantallas Android, alarmas, luces LED, sonido, GPS, restauración de farolas. Contamos con personal altamente capacitado. Estamos ubicados en la carrera 11, número 3134 en Pereira. WhatsApp 322-689-5134. Porque tú y tu vehículo se merecen lo mejor. Full Autos, tu mejor elección. Aguas y aguas.
Hija, no tires la basura ahí. Ese es un sumidero, no una caneca. ¿Y para qué sirven los sumideros? Por ahí se va el agua cuando llueve. Por eso es que deben estar limpios para que las calles no se inunden. ¿Sabías que en toda la ciudad tenemos cerca de 13.000 sumideros? Ayúdanos a cuidarlos. Mantenerlos limpios nos garantiza la evacuación correcta de las aguas lluvias. Así evitaremos inundaciones y malos olores por el estancamiento de basuras. Más agua, más vida, más saneamiento. La Cuchilla del San Juan en Risaralda es un área protegida con un total de 29.652 hectáreas distribuidas en varios municipios. Hasta el 21 de junio de 2023, la Cuchilla contaba con 11.039 hectáreas, pero el Consejo Directivo de la Carder aprobó una ampliación de 18.613 más que conecta con otras áreas protegidas para preservar más de 1.636 especies de plantas y animales que habitan este reservorio de biodiversidad. Carder, por una Risaralda sostenible y resiliente. ¡Lo logramos! Iniciamos con las obras de construcción de la primera fase del hospital de alta complejidad, donde se están ejecutando los primeros 200.000 millones que recibimos por parte del Gobierno Nacional. Un proyecto que beneficiará a más de 4 millones de personas de la región y que gracias a las gestiones del gobernador de Risaralda fue incluido en el Plan de Desarrollo Nacional. Mil gracias, gobernador Víctor Manuel. Gobernación de Risaralda. Sentimiento de todos. Vea y escuche el informativo del Eje Cafetero, lunes a viernes 6 a 10 de la mañana, por los 92.1 FM de Qué Buena. Un gran equipo de periodistas profesionales con la dirección de Germán Aguirre Muñoz y la coordinación de Álvaro López Echeverry los tendrán al día con las noticias de Risaralda, Caldas, Quindío, Colombia y el mundo. Radio y televisión de la mano con la comunidad. Informativo del Eje Cafetero. Son las 7 de la mañana, 36 minutos. Yojairo Posada Castaño, repito, fue una persona muy cercana a Hugo Armando y a su familia. ¿Ya tienes los datos? Sí. ¿Dónde hizo la primaria y la secundaria? Felipe Arango, el sobrino, un muchacho también muy buena persona, me dice que empezó a estudiar su primaria en el Eduardo Correa Uribe, en la vereda del Estanquillo. Como la profesora era su señora madre Ana Marina, él mismo buscó la manera de ingresar al colegio diocesano. Allá se graduó y estudió con varios curas, entre ellos el sacerdote que ofició la misa, fue compañero del padre Diego, que es ahora párroco en la Virginia y columnista del diario, estudió con él. Correcto, y en estos días vi en TVA Noticias, el noticiero de Mario Arboleda, un testimonio de otro sacerdote que fue compañero de aulas que está en el Amazonas, que fue compañero de aulas de... Hugo era muy amiguero, Germán, y Hugo fuimos dos veces... Y con un gran sentido del humor. No, era por ejemplo, ¿cómo estaba Calambrao? Gracias por haber llegado a mi vida. Tiene más plata Tarzán en las medias. Entonces yo le dije, oiga, Hugo Armando, tiene más plata Tarzán en las medias. Entonces le decían cualquier cosa y le decía, es que no han pagado. Ese era él siempre decía eso, le escuché muchas veces decir eso. Sí, y él era muy amigo de sus amigos, de hecho, últimamente se sentía un poco nostálgico porque, Germán, usted ha hecho política y usted ha tenido aliados y adversarios, entonces usted espera que los aliados económicamente lo ayuden, lo apoyen, él se quedó esperando eso. De mucha gente que no voy a nombrar, no es el caso nombrar, me dijo, estas campañas Posada, porque cuando salíamos a un pueblo, estuvimos en Marsella la última vez, la sola ida a tomar tinto a Marsella costó 300.000 pesos, Germán. ¿Por qué? Porque la gente se sentaba en las mesas y empezaban a pedir parva, café, chocolate, Milo. Entonces, si usted no da, esto es muy... Una vez con Juan Pablo Gallo me pasó una anécdota, me dijo, acompáñame a Quinchía. Y dije, listo. Le dije, lleve 5 millones. Me dijo, no, tanta plata no le... Y llevo una cantidad menos. A la hora me llama y me dijo, hermano, usted tenía razón, de mesa en mesa. Hoy las campañas, Germán, yo no sé cómo se meten en esta locura de la política. Son muy costosas, Germán. No, pues, pregúntemelo a mí. Yojairo, vamos a escuchar testimonios de quien fueran sus compañeros de Hugo Armando Arango en la asamblea. ¿Qué testimonios ahí tenemos está. ahí? Bueno, ahí conseguimos primero al presidente actual de la asamblea, al diputado Gil, hijo de Bernardo Gil, a Camilo, el presidente del Consejo de Pereira, Camilo Montoya Izaza, nieto de Emiliano Izaza Henao, a De la Cruz, Alejandro, que fue su amigo personal, concejal de Pereira, y a Álvaro Rodríguez Hernández, que fue el periodista político de La Mermelada,
que también habló con él mucho antes de que entre otras cosas fue el que entregó la primicia en los medios de comunicación. Correcto, él fue. De la desaparición de Guarmando, que posiblemente esos dos cadáveres que han encontrado de una persona muy adulta y de un jovencito era de Guarmando Arango y Jerónimo, y así terminó siendo efectivamente. Fue la chiva del Germán. Yo tenía empezaron a llamarme, pero uno hasta no tener una versión oficial, yo no quise especular. Vamos con, ahí está. Con esta nota fue la que se hizo a propósito de la muerte de Guarmando Arango. Escuchemos. De la Asamblea del Departamento de Risaralda reposan los restos mortales del exdiputado Hugo Armando Arango Duque y de su hijo Jerónimo Arango. Diversas personalidades de la sociedad civil, gobernantes, amigos y familiares asistirán en las próximas horas a las honras fúnebres del exdirigente político. Entre tanto, hubo diversas reacciones en torno a la figura política de Hugo Armando Arango Duque. Noticias Mundo Visión recogió los siguientes testimonios. Efectivamente, yo tuve la oportunidad de tratar con el exdiputado Hugo Armando Arango, no en un rol de político ni de diputado, pero sí de funcionario, y resalto en él sus capacidades académicas y profesionales, pues era de los diputados que se destacaba por sus debates, por su altura y porque primaba el ejercicio técnico y académico sobre el político. Entonces, obviamente, hace falta ese tipo de políticos en la Duma departamental. Estamos muy tristes por lo acontecido, pero los mejores recuerdos, su trayectoria, sus ganas de trabajar, su humildad, su don de gentes, la verdad, desde que lo conocí siempre me la llevé muy bien con él, siempre una buena amistad, y lo admiré como político porque era una persona que siempre le daba la cara a la gente, que siempre era el mismo, independientemente en la posición que estaba, siempre estaba ahí como persona, como amigo y como dirigente. Armando Arango es un joven emergente, salido de las entrañas de la ruralidad risaraldense, un hombre que se formó a pulso, un hombre que escaló diferentes posiciones para lograr trascender en su vida como ser humano y como político. Hoy estamos lamentando su inesperado deceso, su muerte. Es otra escala más que le deparó el destino. Pase en la tumba de Hugo Armando Arango. Hugo Armando, sí, yo no voy a hablar de la parte política, voy a hablar del amigo, una persona que siempre, en todos los momentos, pues, compartimos muchos espacios. No más hace 10 días estuve con él, que con su hijo Jerónimo me estuvieron acompañando. Es un vacío muy fuerte para los amigos, para la sociedad, para la misma familia. Un gran ser humano. Hugo Armando Arango Duque fue diputado en 5 periodos y su hijo Jerónimo soñaba algún día con ser presidente de la República. Estos dos seres humanos fallecieron en circunstancias accidentales en la laguna del Otún. Muchas gracias, John Jairo. Entre otras noticias... Bueno, ahí está testimonios de quien fueran sus amigos, sus colegas en la Asamblea Departamental, en el Consejo de Pereira. Carlos Alberto Morales Soto, ¿cómo recuerda, aparte de esa anécdota que nos contó ahora, pues, de Hugo Armando? ¿Qué decir de él, lo que usted compartió con él en tantos años? ¿Cómo lo describe? Pues Hugo Armando Arango yo lo puedo describir como una persona muy seria. Yo vuelvo a repetir, doctor Germán, se sale de los estereotipos convencionales de los políticos. Era, yo diría, un amigo, más que todo, un buen amigo. Muchas veces me lo encontré después de la anécdota que le conté de la Virginia, y me pareció que él hacía la política desde una perspectiva diferente, muy serio, muy estudioso. Siempre lo conocí estudiando. Hasta una vez me invitó, como dice John Jairo, porque él era muy intrépido, muy arriesgado. Me dijo: Morales, vamos a ir a tomar yagé. Él se fue. Él se fue y tomó yagé. ¿En dónde? En el Baupés se fue, me contó. Y que regresó a su infancia. Después se me perdió 3 meses. Y yo, pero este man, ¿dónde está? Yo preocupado preguntando a los asistentes. Se fue para Montenegro y se internó por allá al Templo de la Salvación a rezar, y llegó renovado. Por eso usted le decía yo le decía Tarzán, porque es que era muy... El hombre de la selva. Sí, y tenía una particularidad los últimos meses. Una semana me llevaba Jerónimo y otra semana me llevaba Samuel. Ambos eran muy inquietos. Carolina, mi hija, que está aquí, se hizo muy amiga de los 2 niños porque eran mis hermanos, se mantenían en mi casa revoloteando, mamando gallo, porque Samuel le sacó la chispa
A Hugo, sí. Y la doctora, la esposa de Hugo Armando, que me dio un abrazo extraordinario y doloroso, me decía, si alguien decía a Jerónimo que era su amigo, era usted Posadita, porque yo le alcahueteaba todo. Es más, conté una anécdota en la iglesia. Jerónimo, con 14 años, nunca se había subido a un megabús. Entonces un día Hugo Armando tenía una reunión aquí, donde vivían al lado del centro comercial Único, en ese barrio, no recuerdo bien el nombre. Y llegué yo y Jerónimo se me tiró, sáqueme de aquí. Y digo, camine, pues lo invito a montar el megabús, y luego lo monté en el Megacali, pero no se va a antojar de mucha cosa porque no tengo plata, porque él era muy antojado. Aprovechemos, Jairo, que trajiste a tu hija Carolina Posada, y le doy los buenos días a Carolina, estudiante de Comunicación Social en la Universidad Tecnológica de Pereira. Usted conoció y compartió con Jerónimo, Carolina, con los buenos días. Buenos días para todos. Pues con Jerónimo y con Hugo Armando, creo que él bien nos llamaba y nos decía, es que ustedes no son mis amigos, son mi familia. Entonces así se sentía Hugo Armando y así se sentía Jerónimo, se sentían como un tío y un primo. En las fiestas familiares, recordar las preguntas o sea, que ahora que ya llevo tanto tiempo en la academia y que ya llevo tanto tiempo formándome, aún no lo hubiera podido responder, porque eran preguntas demasiado profundas. Era una persona que le gustaba cuestionarse todo. Tantas cosas tan complicadas de explicar, incluso ya uno siendo adulto. Era un tipo brillante, o sea, no. Y ahora que estoy estudiando para ser licenciada, me queda como ese sinsabor de cómo lo hubiera podido acompañar muchísimo más, porque yo lo quería llevar a la universidad, yo quería que él conociera la importancia de la academia también, y era una persona que, digamos, uno podía estar sentado con él conversando de cualquier tema y uno decía algo que de pronto él sentía que no era así porque había leído en algún lugar y ahí mismo sacó, es que tal autor dice en tal texto lo siguiente, y citaba muy bien, tenía mucha propiedad porque leía muchísimo. ¿Y compartías bastante con él? Sí, mi papá era el mejor amigo, o sea, realmente no podría verlos de otra forma que no fueran como familia. Y Jerónimo, donde llegaba, era una persona que, a pesar de que uno dijera, pues no, era un niño, él se ponía como a la par de los adultos en las conversaciones. Entonces era muy fácil conversar con él de temas serios. Germán, Jerónimo tenía una novia. Sí. Y me pedía el favor de que yo le escribiera los poemas. ¿Y usted le escribía los yo poemas? le escribía los poemas y él se puso muy contento porque alcanzó a ir al cine con esa novia. Sí. Pero terminó con la novia. Entonces, el último chat, de los últimos chats con Jerónimo, voy a profanarlo. Yo le mando, mi hija está presentando una sección en un noticiero que yo dirijo. Entonces, me pregunta Jerónimo. Aquí lo tenía Hugo Armando como Jero Hijo Amado. Así lo tenía Hugo. Entonces me dice, Posadita, va a venir, pregunta a mi papá. Su hija, la señora mía, pregunta él. Y entonces yo le digo, tiene más plata atrás en las medias. Usted me arruinaría, le escribo yo mío, Posada, yo aprovecho y le pido la mano de su hija para llevarla al altar. Ay, no me digas eso. Entonces yo le dije, hermano, me trae la declaración de renta y dice, me la voy a conquistar, Posada, ya verás. Entonces yo digo, hasta luego, intenso, y mío, le tocó aguantarme en las cenas familiares. La última conversación de Jerónimo tan hermoso. Y luego pero lo que sí queda claro de Jerónimo era que tenía buen gusto. Claro, no, y me dice, y no se enoje, Posada, usted sabe que es mamando gallo. Así era, él era así, y yo me lo llevaba para la librería Roma, Germán, sí, donde habían médicos, abogados, intelectuales, artistas. Jerónimo se tomaba la palabra y era un muchacho brillante, porque todo lo cuestionaba, todo. Jerónimo era un tipo que le regalé El Príncipe de Maquiavelo, le regalé Séneca, hasta que, mira, no le regalé más libros. Álvaro, ¿tiene algo? Sí, por acá nos escribe Carolina Huitrago en Facebook Live, dice, como lo dice Carlos Alberto Morales Soto, le servía a uno sin esperar nada a cambio, y cómo olvidar que cuando llegaba a algún lugar le pedía a uno que le hiciera un masajito en la espalda, un gran ser humano. Es lo que dice Carolina Huitrago. Sí, es que Hugo fue un hombre focoso, era un hombre con un gran sentido del humor. No, es que son tantos momentos porque nos recorrimos Dos Quebradas, todas sus veredas, nos recorrimos los barrios de esta ciudad. Y así fue creciendo él políticamente, unido a la gente, entregado a la gente,
es una muerte que duele profundamente. Germán, voy a contar algo además que tampoco he profanado. Casi al término del gobierno de Sisifredo, gobernador, Hugo Armando tiene dificultades con la gerencia del Hospital San Jorge. Y él hace un debate en la asamblea que yo pensé que ese día o me moría yo de otro infarto o se moría Hugo Armando, porque ese día estaba y sacó unas pruebas muy duras, muy contundentes. Eso, y le despidieron a toda la gente. Usted sabe que usted ha tenido cuotas como senador, como representante de la Cámara. Le despidieron a abogados, las cuotas enfermeras de los bancos. Bueno, y eso a él le costó mucho políticamente y él pagó un precio alto en la última campaña por esa actitud de denunciar Él estuvo de gerente de la empresa de aseo y aguas de Risaralda. ¿En qué gobierno? En el de Víctor Manuel. Le voy a contar la anécdota. Adriana Mercedes Marín se había ido a España, la jefe de prensa de Víctor, y yo es que de director de comunicaciones. Mercedes, entre otras cosas, sí, fue la esposa de nuestro amigo de Octavio. Exacto. Y entonces venía Hugo Armando cachaco, él siempre se vestía muy cachaco. Y le digo yo, Hugo Armando, no entre al despacho. Y yo, pues ahorita, ¿qué pasó? Y el gobernador lo acaba de declarar insubsistente. Él no la creía, porque ¿cómo así, hermano? Pues yo no, yo voy a hacer ya el boletín de prensa, le estoy avisando. Y para él también fue, porque eso es que no le avisaron, el gobernador no le avisó. Y si lo declaró insubsistente y él se tocó devolver al parqueadero y salir con su carro, ir a recoger las cosas en el escritorio, y esto es la política, usted lo suben o lo bajan. Y él nunca entendió por qué lo despidieron de la empresa Aguas y Aseo. Yo, Jairo, quiero enviarle un saludo muy especial desde acá a la señora madre de Hugo Armando Arango, porque creo que si hay alguna mujer en este momento con un dolor profundo en su alma es ella, y por supuesto que lo debe estar el resto de la familia, sus hermanos, su hermana, sus sobrinos, sus sobrinas, pero quien creo está llevando en este momento un peso muy alto, un peso bastante profundo en su alma, es su señora madre, porque, es decir, acaba de enterrar a su amado hijo, pero también acaba de enterrar a su amado nieto. Doble golpe, toda una tragedia familiar, una tragedia que enluta no solamente la familia Arango Duque y la familia Arango Correa, sino también a la sociedad risaraldense, a la sociedad viquebradense, porque estamos hablando de una persona que estuvo muy comprometida con el desarrollo de todo este departamento de Risaralda, que dejó su legado, que dejó sus amigos. Hay que ver a amigos como Carlos Arturo, como Laura, en la iglesia me conmovió mucho porque eran sus grandes amigos, allí prácticamente llorando a un hermano. Entonces yo creo que como ellos, tantas gentes han llorado a este gran dirigente. Yo en lo personal también, desde el momento que me enteré que cuando se confirmó la noticia que me llamó el secretario de Gobierno Israel Londoño, que fuimos el primer medio de comunicación en confirmar la noticia, porque Israel me había prometido eso, y cuando ya tiene la información certera de que sí eran Hugo Armando y su hijo Jerónimo los que estaban allí en la Laguna de Lotún, los que habían fallecido, pues nosotros dimos la noticia. Y esa noticia la di, estaba yo próximo a iniciar un procedimiento en la Clínica de los Rosales, y fue inevitable que se me encharcaran los ojos, porque ya ahí en ese momento tenía la certeza de que Hugo Armando y su hijo habían fallecido. Duele mucho despedir a un amigo, duele mucho despedir a una persona, sobre todo con la que uno compartió tantas cosas, porque fueron actividades políticas, sociales, de amistad, no, fueron muchas. Mi esposa Beatriz sí que ha sentido esta muerte. Germán, usted y yo, gran amigo nuestro. Usted y yo nacimos en Marsella, y mi mamá asesinaron a mi papá cuando yo tenía 2 años. Carlos también. Marsella, claro. Y mi mamá, y a mi papá lo asesinan cuando yo tengo 2 años, pero mi mamá se le murió un hijo ahogado en el río Consota en el 70, y mamá decía una frase que a mí nunca se me olvidó: a mí no me dolió tanto enterrar a mi marido, pero el dolor de una madre enterrar a sus hijos. Y cuando yo llamo a la mamá de Hugo Armando y luego a la doctora Marcela, qué dolor tan grande uno escuchar a la otra línea a 2 personas golpeadas de dolor, porque hasta última hora, y pasó una anécdota con el periodista Freddy
López de Risaralda hoy. Yo le mando el audio que pusimos al principio de Hugo Armando y él me timbra. Mis hermanos, Hugo Armando está vivo. Le digo, no, Freddy, ojalá. Es la última grabación que yo le hice a Hugo Armando renunciando a su aspiración. Me puse, como dice uno, arrozudo, o sea, pensé, me dio escalofrío, pensé que todavía conservaba la esperanza. Y yo conservé la esperanza hasta el final, hasta que hablé también con Israel, que fue mi gran fuente, porque era secretario de Seguridad, y con Juan Carlos, que fue, yo llamé a Juan Carlos, su hermano, y le dije, Juan Carlos, mío, Posada, le tengo una mala noticia. Cuando ya Juan Carlos me dijo, le tengo una mala noticia, yo rompí en llanto, mi familia sabe que no dormí, porque yo lo había despedido, yo iba a ir a ese viaje, hermano. Yo le dije, pero ¿cómo? Claro, yo le dije, pero ¿cómo te vas a ir si está prohibida la entrada al Nevado por el volcán, por todo? No, vámonos, tranquilo, y Jerónimo con su sable, camine que yo voy aquí a mi suegro, yo lo escolto, aquí no va a pasar nada. O sea, eran así. Y quedamos en que venía, hoy estuviéramos en Buenaventura, porque siempre, y quedábamos también una promesa no cumplida, que apenas pasara el 29 de octubre, y me pasó esta anécdota, hermano, con usted. Íbamos a ir a La Habana. El día que usted rifó una casa en la Plaza de Bolívar, porque yo perdí una botella de whisky con Germán Aguirre, cuando era jefe de prensa de él, le dije, usted no es capaz de llenar la Plaza de Bolívar, el único que la llena es Gaviria, o Gaitán, o Galán, y mío, Posada, yo le voy a llenar la Plaza de Bolívar. Y se inventó una rifa de una casa, este tipo era de unas ideas muy geniales, y se llena esa, y yo estaba con Ricardo Isman, que en paz descanse también, y lo puso, él puso a Ricardo Isman, a Judy Giraldo, no recuerdo, a mover las ruedas fiché. Y nos vamos, hermano, casi a la medianoche a buscar el ganador de esa boleta en Cuba, por allá. El panorama. Sí, no, en Cuba. Y el tipo se asustó, porque como hermano tenía escoltas y era la policía, eran motos, el tipo creyó que era un allanamiento y sale el tipo con las manos en alto, sin camisa, que yo no mataba a nadie, ¿no, señor? El que se ganó la casa, que en Bombay. Fuimos y lo despertamos. Y esa noche nos fuimos a un lugar que tenía Chelo, la ex esposa de Juan Guillermo Ángel, en Pinares, en los Alpes. En los Alpes. Y llegó Luis Alberto Duque, que en paz descanse, alcalde de Pereira, exalcalde de Pereira. Eso fue 8 días antes de la elección. Y me dijo a las 2 de la mañana, usted se va a ir conmigo y con Arpidio a Cuba, porque a La Habana, porque vamos a ir tenía listo el pasaporte. Y ese fue y a las 7, cuando yo estaba en mi casa, yo era coronel del noticiero 24 horas, llaman y me dicen, hay un muerto importante en la clínica Risaralda, entonces los dos me invitaron a La Habana. Doctor Repan, también tuvimos aquí un espacio, ya cuando Hugo Armando estaba muerto, lo habíamos invitado a una emisión del noticiero. Él iba a estar esa semana acá en el informativo. Esa semana iba a estar aquí el martes salesiano. Era el lunes, el día lunes. A través de un profesor del salesiano, de Paraguay, que me pidió que le consiguiera el espacio, lo hablé con usted, le conseguimos el espacio, y le llamé, le dije, listo, está para tal lunes. ¿Usted llamó a Hugo Armando a decirle que estaba listo el espacio? No me contestó, Hugo Armando no me contestó y no contestó. Llamé al profesor de Salesiano de Paraguay, le dije, Hugo Armando no contesta, no confirma si viene, vamos a cancelar la entrevista. La entrevista que dio, se la cancelamos. Ya estaba muerto Hugo Armando. En ese momento debía estar aquí en el noticiero. Ya había estado con nosotros ese lunes, pero él ya había anunciado que no iba a continuar en la Asamblea Departamental. Con este minuto de silencio, entonces, y agradeciéndole al periodista Carlos Alberto Morales Soto, al periodista John Jairo Posada Castaño, a su hija Carolina Posada, el haber estado con nosotros y haber hablado, recordar a este dirigente de la política de Dos Quebradas, a este hijo de Dos Quebradas, Hugo Armando Arango Duque, quien falleció al lado de su hijito Jerónimo Arango Correa. Vamos con este minuto de silencio a desearle paz en la tumba a él y a su hijo, que Dios los tenga en un sitio especial, como estoy seguro que están allí, y que descansen en la paz del Señor.